Juan Manuel López Montero tiene en su DNI a Sevilla como ciudad de nacimiento, en el año 1965. Pero al preguntarle, seguramente responderá que él más bien se siente ciudadano del mundo. Se acerca a todas aquellas personas que necesitan de algún apoyo, incluso en sus últimos instantes de vida. Estudió teología y filosofía, por lo que se entiende el por qué es tan importante para él la parte espiritual de las personas. Tiene un amigo perruno con el que le gusta salir a pasear, cuyo nombre nos dirá ahora, además de explicarnos qué es eso que desde los griegos antiguos se denomina como ataraxia. Te aseguramos que sus comentarios no te dejarán indiferente. Juanma, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Bienvenido a este programa de La Mirada del Psicólogo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Oye, la primera pregunta que te lanzo así directamente para que nuestros espectadores vayan un poco haciéndose a la idea de por dónde vamos a ir esta noche. ¿A ti qué te lleva a ayudar a la gente? Me lleva a ayudar a la gente el sentir que el mundo puede ser mejor de lo que es. Y la ayuda, el compartir, es fundamental para que este mundo gire de una manera distinta de la que lo hace. O sea, tú hablas de partir de una ayuda individualizada o grupal y eso puede movilizar cambios en el resto del mundo. ¿Esa es tu idea? Totalmente. O sea, una ayuda individualizada que facilite la experiencia de sentirse la persona, eso llevarlo al grupo, sí, y desde ahí pues empezar a trabajar por un mundo mejor, ¿no? O un mundo mejor del que conocemos. Bueno, tú sabes que habrá espectadores que estarán viéndonos que dirán, un mundo mejor no es posible, porque esto va a peor. Cada vez vamos a peor, cada vez hay más conflictos, la gente va un poco en plan egoísta. Hay personas así que lo dicen, ¿tú lo has escuchado seguro? Sí, seguro. Y yo los invitaría a hacer esta experiencia. La experiencia de la ayuda, la experiencia de la escucha, la experiencia de la atención al otro. Posiblemente eso haga que las cosas cambien. La frase popular podría ser, Juanma, no mirarse solo su propio ombligo, ¿no? Eso es. Sino también mirar hacia afuera. Tú has mirado mucho hacia afuera. Has estado en el Virgen Macarena unos cuantos añitos, ¿no? He estado 15 años trabajando en el Virgen Macarena en la unidad de oncología y medicina interna, ayudando, compartiendo, facilitando a los enfermos pues su estancia allí y afrontar el diagnóstico que se les ha dado. Sí. ¿Y se dejan todos ayudar, Juanma? Es decir, ¿hay una disposición a que tú estés con ellos y le ofrezcas esa ayuda, o hay personas que incluso son... Bueno, tú eres psicólogo y sabes que nosotros no estamos precisamente en una tierra que esto lo facilite, porque entre otras cosas el tema económico y segundo, pues quizá el concepto de la vida. Cuando una persona tiene un problema se va al bar, se toma 2 copas y se lo cuenta al primero que se encuentra y entonces pues no necesita ni psicólogo, ni terapeuta, ni nada. O a la peluquería. Y a la peluquería. Entonces pues ciertamente no vivimos en una cultura facilitadora de eso. Pero cuando la persona descubre que la ayuda es necesaria, que se le tiene que posibilitar o facilitar el encontrarse con esa situación vital que está viviendo en ese momento, entonces la cosa empieza a cambiar. No es una cosa mayoritaria, quizá ahora, y por influencia de Oriente, pues la gente está un poco más entrando por el tema de la terapia, del yoga, de la búsqueda, de los grupos y de todo esto, de toda esta historia, ¿no? Pero ciertamente, bueno, y el hecho de ser cura para también muchas veces el que te puedas acercar a gente, ¿no? Porque piensan que es que te vas a morir. Sí, muchas veces se asocia a eso, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Ya lo acaba de pronunciar Juanma López, es cura, es párroco de la iglesia de Santa María Pueblo de Dios en Sevilla. Y él nos va a contar muchas cosas porque siempre decimos aquí en La Mirada del Psicólogo hablamos de salud y él nos va a hablar de salud. Ya nos ha empezado a hablar, él estuvo en Virgen Macarena hablando con pacientes de oncología y medicina interna y nos va a contar muchas más situaciones que seguro ha vivido Juanma, no solamente en esos 15 años en el hospital, ahora también en el centro de Ataraxia y en muchos más sitios que has visitado, porque como decíamos en la introducción tuya, tú eres un ciudadano del mundo, tú eres de Sevilla,
pero prácticamente vives allá donde te necesiten, supongo, ¿no? Bueno, he tenido la posibilidad y la experiencia, quizá por el hecho de ser cura, de estar en misiones, de estar en América Latina. Una experiencia magnífica pues fue la experiencia de El Salvador, donde contacté en la Universidad UCA, donde mataron a los jesuitas en los años 90, en el 92, ¿no? Cuando mataron a Yacuría y a los jesuitas vascos, que son los directores un poco de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ¿no? Entonces, pues desde allí, desde proyectos de desarrollo que se llevan desde la misma universidad, UCA, pues colaborar con ellos y con asociaciones de derechos humanos allí, pues ciertamente me ha posibilitado moverme por el mundo, no quedarme en Sevilla como ombligo del mismo, ¿no? Sino salir fuera. Qué importante es el conocer otras culturas, ¿no? Conocer otras formas de vivir, otras formas de sentir, otras formas de pensar, y es lo que yo también imagino que tú buscas, ¿no? en esos sitios, el alimentar tu alma de esos conocimientos. Te das cuenta de que el mundo no tiene ombligo. Todo el mundo es un ombligo. Porque esa frase nos la quedamos. Todo el mundo es un ombligo, porque todos estamos dentro de él. Yo tengo unos amigos en Sevilla, tienen un bar en la plaza de Abasto de Triana, que se llama La Casa Fundida. Y precisamente llevan el bar, pero son arqueólogos los que lo llevan. Y le pusieron el nombre de La Casa Fundida precisamente porque al hablar de culturas, todo está fundido. No hay una cultura que pese más que otra. Somos complementarios, nos ayudamos, nos sentimos. Por eso cuando pretenden, o hay gente que pretende por no sé qué motivación, enfrentar culturas, yo creo que eso es un absoluto error, porque eso nos lleva a la autodestrucción. Sí, además si te fijas, si buscamos en los orígenes de la humanidad, todos provenimos del mismo sitio, ¿no? Del mismo punto. Pasa que después hay una diversificación, pero al final todos provenimos de ese origen. Nos contabas antes, Juanma, cuando has estado en Virgen Macarena, ¿qué función hacías tú con las personas que ya tenían un diagnóstico terminal, que estaban en una fase terminal? ¿Ahí cómo se comporta una persona que va a ayudar a otro en esos cuidados paliativos que se suelen llamar? Básicamente, acompañar a la persona en el proceso en el que se le da un diagnóstico, en el que se identifica cáncer igual muerte. Entonces aparece ahí un binomio maléfico del lado oscuro, en el que la persona pues tiene tendencia a la depresión y también a la inmunodepresión. Efectivamente, que estadísticamente además no es correcto, porque cáncer, afortunadamente, hoy en día no es igual a muerte. No es igual a muerte. Entonces, pero en la conciencia colectiva está el que el cáncer te va a llevar a la muerte. Sin duda. Gracias a Dios, pues ahí se ha perfeccionado mucho la técnica de la oncológica en los tratamientos de quimio y de radioterapia, ¿no? Y se está personalizando mucho. Entonces, no es lo mismo ahora que hace 20 y tantos años, la iatrogenia que se provocaba por la propia medicación y tal. Hoy las cosas son distintas. Ayudar a la persona a afrontar ese momento, tratar de romper el binomio cáncer-muerte, el acompañarla y hacerle ver que tiene posibilidades de hacer planes de futuro, porque generalmente una persona que se le diagnostica cáncer no se hace planes de futuro. No. Deja de hacer deporte, que el deporte puede consistir en andar, simplemente, por ejemplo. Física, claro. Entonces, empezar a hacerle un acompañamiento y hacerlo sentir vivo. No estamos muertos hasta que no nos morimos, ¿no? Está claro. Entonces, no por el hecho de tener un diagnóstico de este tipo, ya se nos está condenando a la caja de pino. Claro, dices tú, hacerlo sentir vivo, digamos que es que no se sienta muerto estando vivo todavía. Eso es. Y influye ahí mucho la religión, quiero decir, tú te acercas y la persona sabe que tú eres un párroco. Hay personas que te han rechazado esa ayuda porque a lo mejor no comulgan, digamos, no coinciden con tus creencias religiosas. Yo ciertamente no me he encontrado con nadie que me haya rechazado por ese hecho, ¿no? En algún momento, pues cuando se han enterado que yo era cura, me decían,
pues yo me llevo mal con los curas, y yo le decía, y yo también, yo no creo en los curas, y yo le decía, y yo tampoco creo en los curas, yo creo en Dios, los curas no hay que creer. Y entonces a raíz de ahí, pues generalmente se genera una relación empática, o sea, me parece que es muy de valorar el hecho de que seas empático con la persona a la que te acercas, y que ciertamente seas asertivo en la propuesta que estés haciendo, intentando conectar con lo más profundo de esa persona que está viviendo. Es muy importante, ahí estamos viendo una foto donde estás haciendo, ahora nos explicará, aplicando técnicas de focusing. Eso es tu parroquia, ¿no? Que hemos dicho, Santa María de Pueblo de Dios, allí en Sevilla. Sí. Ahí estás con un grupo, y no sé si quieres comentarnos algo de ese grupo, que quizás sea un poco especial para ti, ¿no? Sí, sí. Ese grupo, como en todas las parroquias, pues hay personas mayores, hay personas con movilidad reducida, personas que han tenido distintas dificultades en la vida, y personas que en cierto modo se han recluido sobre sí mismas por la edad, porque no salen, pierden la relación social. Entonces nos planteamos el hacer una terapia de este tipo, terapia grupal, donde se les podía facilitar el conectar con ese cuerpo que está vivo, que puede estar limitado, pero que está vivo, que es capaz de sentir, que es capaz de manifestarse, que es capaz de moverse. Entonces, pues les proponíamos esto, ¿no? La posibilidad de sentirse y la posibilidad de moverse. Entonces ahí en esa foto pues había una terapeuta, una compañera, pues que sabía Qigong y lo practica, y entonces pues estuvo dando unas clases de Qigong. ¿Qué es Qigong, Juanma, para las personas que no...? El Qigong es una técnica oriental de movimiento. Tiene mucho que ver básicamente con los movimientos de las artes marciales, pero que están llevados al crecimiento de la persona y al despliegue de la persona en capacidad de movimiento. Es la base quizá de lo que después fueron las artes marciales. Parecido al Tai Chi, quizá, en esa línea. Tai Chi y Qigong pues están en esa línea, en la línea de la espiritualidad del movimiento. Hablas tú de luchar, aunque te dé un diagnóstico de cáncer, de sentirte vivo mientras estés respirando, no tirar la toalla, digamos. ¿Qué opinión tienes tú de la eutanasia? Ahora que hay mucho debate, incluso hay una comisión de estudio en el Parlamento que está un poco analizando los pros y los contras de implantar la eutanasia activa aquí en España. ¿Cuál es tu opinión, Juanma? Hombre, mi opinión puede ser una opinión controvertida, ¿no? Bueno, es la tuya. Porque yo creo que la persona que tiene posibilidades de manifestarse desde su propia libertad, esa libertad no debiera de estar coaccionada por nada, sino amparada por la ley. Dar la posibilidad de que legalmente una persona pudiera decidir ante unas circunstancias extremas. Por ejemplo, ¿recuerdas el caso de Ela? El caso de Ela, este último que ha salido, el caso de aquel señor gallego, ¿no? que hicieron una película, se llama Mar Adentro, ¿no? Que era tetrapléjico, ¿no? El tetrapléjico. A mí me parece que también es cierto que la decisión que pueda tomar una persona así puede estar amparada por no querer ser una molestia para los demás, pero lo cierto y verdad es que la pregunta ética también sería si la sociedad, si las instituciones están amparando y facilitando la vida de una persona que ha caído en una enfermedad tan grave como esta. Yo creo que ahí habría un debate importante, yo creo que tanto las instituciones como los grupos humanos tendríamos que acercarnos más y ser, valga la redundancia, más humanos con estas situaciones, ¿no? A lo mejor si una persona se siente ayudada, se siente querida, se siente motivada, la decisión puede ser distinta. Claro, porque tú estás un poco proponiendo, no solamente hay que... legislar. Claro, legislar y defender el derecho y casi la obligación a la vida, sino también hay que hacer una cobertura de esa persona que tiene unas limitaciones, y no hay que decirle solamente aquello de lucha por vivir, sino vamos a darle los medios
y el apoyo que todas esas personas necesitan, ¿no? Sí, Esos grupos, vuelvo en la misma línea que te decía antes, esos grupos que tú tienes en la parroquia, ¿necesariamente tienen que tener unas creencias? Es decir, ¿tú en la parroquia aceptas personas de todo tipo? Yo a nadie le he preguntado nada. La Pues, gente sabe que viene a una parroquia y generalmente se trabaja el tema de la espiritualidad. Sí. Pero nadie se ha sentido rechazado porque tenga dudas sobre la iglesia o sobre la fe. No, están allí, participan. Yo creo que el desarrollo de la fe se lleva a cabo cuando somos testigos de que otras personas, han descubierto un estilo de vida, una forma de ser, de estar en el mundo que los hace más felices. Entonces no es tanto una creencia, un credo, como el ser testigos de algo. Entonces una persona que no ha cultivado su fe porque su cultura no se lo ha permitido, porque su familia ha pasado, no es incompatible con que pueda estar en una parroquia y reunirse con gente que cree, ¿no? Simplemente se les está facilitando una experiencia de vida. Ah, qué bueno, o sea, hay una flexibilidad tremenda y no hay sesgos ni filtros de ningún tipo, ¿no? Tú decías antes que te pasó una anécdota con un enfermo que te decía que no creía en los curas y tú le decías, yo tampoco, claro, yo creo en Dios. ¿Tú crees que todo este movimiento que ha habido en los últimos años con el tema de algunos casos que han salido a la luz, con el tema de la pedofilia, la pederastia en el mundo de los religiosos, eso tú crees que ha hecho daño, ¿no? Supongo. Ha hecho mucho daño. Mucho daño, ¿no? Ha hecho mucho daño. En algún momento, bueno, y tú que te dedicas a esto lo sabes, muchas veces se repiten comportamientos porque son patrones de conducta aprendidos. Y en muchos casos el hecho de ser sacerdote o de estar al frente de una parroquia o de un colegio ha posibilitado que una persona que no está bien y que puede repetir patrones de conducta que no eran suyos, sino que se les obligó a vivir también, pues los repitan en el ambiente propicio para ello. Pero eso no solo se ha dado en la Iglesia, eso también se ha dado en el magisterio. O se da en las familias. Y en el deporte también. Y en el deporte también. Entonces, en la Iglesia es más llamativo, quizá por la dedicación especial que tenemos, pero se ha dado en varios ámbitos del desarrollo profesional en la sociedad, ¿no? A la Iglesia le ha hecho mucho daño, evidentemente. A pesar de todo, a esa persona que ha incurrido en delito, y que tiene que pagarlo conforme a lo que dictamina la ley, también habría que estar cerca de ella, porque es una persona con un trastorno importante y es hermano también. Habría que acercarse, habría que prohibirle el ejercicio, pero seguir considerándolo persona, no un ser despreciable, ¿no? La ley ya lo ha condenado, pero el corazón no puede condenar. ¿Hay algún tipo de comportamiento delictivo que a ti no te permita hacer ese tipo de reflexión, Juanma? Es decir, me hablas de, a veces, casos de violación incluso, y tú hablas de ser comprensivo con esa persona, no dejarla abandonada. ¿Hay algún tipo de comportamiento que tú digas, mira, con ese tipo de personas yo sí que no querría nada, no quiero tenerla cerca ni me quiero acercar a ese tipo de personas? Yo creo que siempre que nos movemos desde la posibilidad de que la persona es sujeto de cambio, y yo creo que desde la psicología no se debería tirar nunca la toalla, toda persona es sujeto de cambio. Facilitar el cambio. El castigo que actualmente se aplica a una persona que ha cometido un delito, quizás no sea el más efectivo. Privarlo de libertad, bueno, hemos llegado a ese consenso, prívesele de libertad, pero désele también los medios suficientes para que se pueda trabajar interiormente y pueda conectar con lo que lo ha llevado a un grado de deshumanización importante. Eso es fundamental lo que estás diciendo, Juanma, porque muchas veces cuando se habla de la reinserción de los presos, realmente es una pura teoría, porque después en las prisiones no se hace tanto ese esfuerzo, quizás por los medios, tú decías antes, eso es importante, el tema de los recursos,
pero casi que el castigo es privación de libertad y poco más. Sí, sí. Después hay una vuelta a la realidad y la persona, yo diría que no se ha transformado para bien. Incluso hay personas que dicen, es que sale de la cárcel y sale peor. Sí. Claro, sale peor porque depende de allí con quién te pueda juntar y reunir, y después sales con las ideas incluso más nocivas. Y fundamentalmente porque no se ha posibilitado, no se ha facilitado ese cambio, un claro. trabajo interior. ¿Cuántas sesiones de trabajo de profesionales de la psicología se necesitarían con una persona así? Muchas. Efectivamente. Lo que tardó mucho en torcerse no se arregla en 3 días. Ni se arregla porque no tenga libertad. No. Antes nos hablabas, vamos a irnos a la otra parte del charco, nos hablabas de tus viajes a Centroamérica, El Salvador, Guatemala, y del Salvador te vino una persona muy especial, Sí. una chica, Karen, que vive contigo y con una familia de adopción, de acogida. ¿Qué nos cuenta de esta chica a la que tú me decías antes, le salvamos la vida? Y hay que decirlo así, porque realmente se hizo un gran esfuerzo por una persona que allí quizá tendría menos opciones, ¿no?, de sobrevivir. ¿Qué nos cuentas de Karen, que posiblemente nos pondrán la imagen ahora? Pues Karen es una niña con síndrome de Down. Yo la conocí con 6 añitos por su abuela. Su abuela fue la que la presentó. En aquel viaje estaban conmigo en El Salvador 2 seglares de la parroquia, Antonio y Mari Carmen. Y la abuela me planteó que la niña tenía una comunicación interventricular, que la tenían que operar, pero que allí en El Salvador no la iban a operar. Entonces yo le dije, mira, esto lo tengo que hablar en España, yo no me puedo presentar allí con la niña. Total, al otro día, pues en la casa donde nos quedábamos se presentó ella con la abuela con la niña. Venía vestida con un traje de noche de raso de color lila y venía en un carrito porque no podía andar. Claro, cuando Antonio y Mari Carmen, que son padres, Antonio está casado y Mari Carmen también y tienen hijos, pues decía, no la llevamos, Juanma, que no la llevamos. Y digo, espérate que esto es un lío, ¿cómo vamos a llevar a una niña así? Y además no podemos sacarla por el aeropuerto. Total, que al final la niña se quedó allí, eso fue en el mes de febrero, pero a finales de marzo ya estaba la niña aquí con su abuela, porque se había hablado aquí en el sistema sanitario y bueno, los médicos del Macarena estuvieron abiertos a la posibilidad de una intervención. Al final no pudo ser en Macarena, las pruebas se hicieron en Virgen del Rocío. Fueron muy dificultosas, porque la niña ya era grandecita, los niños que tienen comunicación interventricular se intervienen de muy pequeños, y esta niña ya tenía 6 años. Total, al final se superaron las pruebas y se operó en el Reina Sofía de Córdoba. Una intervención magnífica y la niña tiene 21 años ya. Se llama Karen. Yo soy su tutor. Antes te dije a micrófono cerrado, yo considero que es mi hija, ¿no? Bueno. Porque sus padres tuvieron la osadía, ¿no?, de dármela para que yo fuese su tutor, ¿no? Yo creo que he visto los resultados, más que la osadía, fue la buena decisión, ¿no?, de confiar en personas como tú. ¿Tú echas de menos tener hijos? Pues la verdad que no, porque fíjate que yo tengo a Karen, ¿no? He tenido la posibilidad. Después, el trabajo en la misma parroquia, yo soy el padre, entre comillas, no se malentienda, de muchos. ¿Por qué? Porque trabajo con ellos pues desde un ámbito distinto del que puedan trabajar los padres. Por ejemplo, en mi parroquia está el movimiento Scout. Este fin de semana, no, el anterior, estuve con 50 niños de campamento y con sus responsables en el campo, ¿no? Trabajar con niños, pues no ha desarrollado en mí el hecho de querer tener un hijo mío, ¿no? Sino me siento como padre o educador de muchos, ¿no? Entonces, no, la verdad que no. Ya. ¿Y una pareja? Una pareja, pues bueno, pues en un momento determinado la tuve, y yo creo que sería muy difícil compatibilizar el hecho es que la dedicación nuestra es de 24 horas. Sería muy difícil. Cuando la gente dice, los curas tendrían que casarse, ¿verdad? Y digo, bueno, preguntárnoslo primero, porque lo mismo después la situación. Hombre, entiendo de que algún compañero o algunos pues se sientan solos o en un momento determinado tendría que ser una opción libre, ¿no?
Pero en otros muchos casos también considero de que es difícil. Es difícil llevar una vida como la que llevamos, de dedicación a los demás, de trabajo, de incondicionalidad de estar aquí o estar allí. Claro, 24 horas, 24 horas sería difícil. Ya. Hombre, es complicado porque realmente es difícil que una persona entienda que un cura está cerrado, ¿no? Venga usted mañana, porque siempre se tiende un poco a esperar esa puerta abierta constantemente, ¿no? Hablamos de puertas abiertas y yo me quiero meter más en tu vida, hasta donde tú me dejes, ¿eh? Cuando tú me cierres la puerta, yo ahí me paro. Pero es que tienes muchísimas cosas en tu vida, Juanma, será una entrevista muy interesante. ¿Qué nos cuentas de...? Yo le llamo amigo, porque para mí los perros son amigos. Y tú me decías en la ficha que sales a pasear... Con mi perro Yoda. Con tu perro Yoda. Ahí ya nos está enlazando con tu, con tu afición. No vamos a destapar nada todavía, pero ahora nos va a contar lo de la afición que tiene él. Tu perro Yoda. Sí. ¿Y qué raza es? Cuéntanos un poco. Pues es un schnauzer. Ajá. Es un schnauzer y hoy lo tengo, está en casa de una amiga, donde vive Karen, y lo han dejado en el patio. Y hay un horno de estos, una barbacoa de estas que son hechas de mampostería, ¿no? Sí. Y la tienen allí al fondo y se había metido dentro porque está lloviendo. Y me han mandado una foto y dice, mira tu perro, ¿dónde está? Y yo, inteligente que es la criatura. Yoda es un schnauzer enano y es un encanto de perro porque sabe muchísimo. Es un buen amigo, es un buen amigo. Y siempre te espera, es fiel. Te llama cuando tú no te quieres levantar, te llama. Te recuerda, ¿no? Te recuerda que te tienes que levantar por la mañana. Dice, tu reloj funciona, no me hace falta, ¿no? Tengo a Yoda, ¿no? No. ¿Qué cuentas tú o qué opinión tienes de las terapias con animales, con perros, con caballos, con delfines? Karen ha hecho terapia con caballos y con perros. Magnífico. O sea, y la actitud del animal ante los niños. O sea, yo me quedé impresionado cuando Karen se montó en dos caballos, uno que se llamaba Farruquito y La Pantoja. Bueno, ella le encantaba Farruquito y La Pantoja. Y una vez fui al lugar donde realizaban la terapia y ese sentirnos uno con la naturaleza se produce en ese momento, porque el caballo no hacía ningún extraño ante la presencia del niño. El niño tocaba al caballo por los muslos, por el contramuslo, por la panza. Un caballo que es enorme. Enorme y un niño pequeño. Y el caballo no se movía. Se dejaba tocar, se dejaba acariciar. Y el niño tenía una confianza. Los montaban en el lomo y los acariciaban y se tendían en el lomo. Es magnífico. Yo creo que los animales muchas veces dan lo que los humanos no somos capaces de dar. Yo creo que sí, ¿no? Y a veces, con lo que hablábamos antes también de la religión, hay que romper una serie de falacias que hay por ahí, ¿no? Relacionado con el tema también de los animales, ¿no? Estos ataques, que es verdad que hay algunas personas que sufren de perros, pero lo que no se dice es cómo están entrenados esos perros, ¿no? Claro. Y hacia qué están orientados. Y muchos perros no son más que el reflejo de lo que es su propio amo. Sin duda, y están realmente entrenados para eso, ¿no? De alguna manera. Oye, volvemos un poco atrás, Juanma. Tú me decías que has estado 15 años en Virgen Macarena y ahora estás en un centro que se llama Centro Ataraxia. ¿Qué nos puedes explicar para todos los espectadores qué es la ataraxia? Que es un término que viene de la Grecia antigua. ¿Qué nos explicas tú de ese término? La ataraxia es un término epicúreo, estoico. Me gusta más la concepción epicúrea que la estoica, pero bueno, básicamente el resumen podría ser que es la búsqueda del equilibrio psicofísico que te lleva a la felicidad, ¿no? Nosotros somos occidentales y el platonismo, la diferenciación de cuerpo-alma, de mente-espíritu, pues ciertamente ha hecho sus estragos a lo largo del tiempo. Entonces el cuerpo, y por la propia tradición religiosa, ha sido algo denostado, ¿no? Entonces trabajar esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión corporal, la dimensión espiritual, la dimensión psíquica, cognitiva, trabajarlo en común para realmente vivir la felicidad. La felicidad la percibimos a través del cuerpo. La sonrisa... Ahí tienes un grupo, ¿no? Hay un grupo de gente que... ¿Eso es allí, en el centro, o en tu parroquia? No, eso era un grupito grande y lo hicimos en la parroquia. Es un grupo de gente que quería hacer, pues, focusing, que
que consiste precisamente en enfocar corporalmente las sensaciones que nos producen el relacionarnos con ciertos asuntos, ¿no? Y cómo la sensación pues tiene mucha más información de lo que nosotros linealmente podemos interpretar mentalmente. La mente es lineal, no puede aprehender las cosas, sino que las analiza. Entonces la sensación es cómo se explicita tu relación con un asunto, y ese explicitarse no puede analizarse, sino que te va a enseñar a caminar hacia la relación con ese asunto sin trauma. El cuerpo, nosotros somos supervivientes, el cuerpo realmente lo que no quiere es conflicto. Cuando una cosa realmente te sienta mal, el cuerpo la va a rechazar. Por eso tu frase de tu cuerpo sabe la respuesta, posiblemente te refieres a esto, ¿no? Esa frase no es mía, es de Martin Siens, que es un terapeuta de focusing, y ciertamente el cuerpo sabe más de lo que pensamos. Sabe más de lo que pensamos. ¿Cuántas veces nos han invitado a algún sitio y has llegado allí y te ha dado una sensación extraña, ¿no? Una sensación extraña, y sabes si te lo vas a pasar bien o no, o allí hay algo extraño, ¿no? Es esa capacidad de aprehensión que tiene el cuerpo, no la tiene la mente. Pero quizá, yo estoy de acuerdo contigo, Juanma, lo que pasa es que también hay una parte ahí muy educacional, entonces sí. hay que tener en cuenta también esto, porque hay personas que tienden a los prejuicios, hay personas que llegan a un sitio, tienen esa sensación, como tú dices, y a partir de ahí empiezan a comportarse en función de esa sensación inicial que han tenido, ¿no? Y yo creo que también hay que tener un poco de calma para ir captando, ¿no?, otros datos. Precisamente trabajar desde las sensaciones también implica el desarrollar la destreza de que esa sensación tampoco te coaccione, sino que la tengas a una distancia oportuna donde no te lleve a ser esos extraños, claro, o a elaborar prejuicios que van a impedir que la relación sea asertiva con el grupo que te ha invitado, ¿no? Es importante, yo siempre le digo a mis pacientes que dejen las etiquetas en casa, cuando lleguen a un sitio no vayan poniendo etiquetas y escriban ahí lo primero, porque muchas veces se habla de la primera impresión en la que vale, y yo digo que no, que hay muchas impresiones. La primera impresión también está sesgada, como yo digo, por la educación, por tus experiencias, y no siempre acertamos. Oye, te voy a hacer una pregunta, conmigo, que es la pregunta que tenemos aquí en la Brigada del Psicólogo, que digamos que quizás te pueda poner en una situación un tanto comprometida, pero yo estoy seguro que tú vas a salir perfectamente. La pregunta va orientada de nuevo con el tema de las religiones. Se habla mucho de los conflictos, y los conflictos bélicos que hay, por desgracia, todavía hoy en este planeta, y a veces se deja caer, incluso hay personas que lo dicen abiertamente, ¿no? Muchos conflictos bélicos tienen subyacentes las creencias religiosas, hay enfrentamientos por el tema religioso. ¿Tú crees que realmente la religión está provocando eso, o son más intereses económicos, geopolíticos que los religiosos? Yo creo que la religión se utiliza para ese plus de beligerancia que hace falta, pero los motivos no son religiosos, son económicos. Es como la chispa, ¿no? El precipitador. Es el detonante. Un detonante. Un detonante, y eso lo hemos vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si se estudia historia, eso aparece, ¿no? Efectivamente. Ciertamente hay un posicionamiento del hecho religioso, que puede ser un posicionamiento político, conservador o no, presente en las sociedades. Pero el detonante puede ser religioso, pero el fondo, lo que realmente genera la explosión, son temas de intereses económicos y de intereses políticos y de poder. El Papa Francisco creo que ha sido un regalo el hecho de que se haya reunido pues con dirigentes religiosos musulmanes, judíos, budistas, de manera que una persona que está llamada a trascenderse a sí mismo y a unirse con el resto, no es una persona que pueda atentar contra los demás. Eso es una mala utilización del concepto religioso y del concepto de la espiritualidad, ¿no?
Entonces, una persona espiritual, sea de la religión que sea, que cultiva en su interior la trascendencia para trabajar por esa unidad o esa unicidad de la humanidad y encuentro con el uno, no puede enfrentarse a... O sea, tú cuando escuchas, por ejemplo, estos argumentos de los yihadistas que hablan del Islam, que hablan de Mahoma, de tal, tú, aunque estés en otra religión, imagino, a partir de esa respuesta tuya, que no lo compartirás, supongo yo. No lo comparto, como tampoco compartía, por ejemplo, el tema de las cruzadas. Por ejemplo. No sé si has visto los últimos de Filipinas. Era en una iglesia, sí. O sea, es que eso da potencia. Jerusalén tardó muchos siglos en conquistarse por parte de los musulmanes. ¿Por qué? Pues porque lo que nos movía también era el fanatismo religioso. Del sitio, del lugar, esto es mío, no es tuyo, no sé. Entonces, la potencia y quizá el descalabro que produce, porque da como fuerza, ¿no? Da como fuerza el sentirse en posesión de la verdad. Claro, claro. Somos los únicos y verdaderos. Los musulmanes nos llaman infieles, pero es que nosotros también los hemos llamado infieles siempre. O sea, que es que esto es recíproco. Va hacia los dos lados, claro. ¿no? Hay una foto que tú nos mandaste que es una cúpula, ahora saldrá en pantalla, que habla justamente de la tolerancia. Lo tengo por aquí anotado, el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa. Estuve hace 2 años en Roma. Esa foto es tuya, ¿no, Juanma? Sí, esa foto la hice yo en el Panteón de Agripa. Se llama Basílica de Santa María de los Mártires. Yo creo que ha perdido. Yo cuando estaba allí y me senté en uno de los bancos mirando el templo, yo creo que tendría que darse la posibilidad de un templo, y quizá el Panteón de Agripa sería el exponente, donde se pudiera dar culto de cualquier religión. De ahí la tolerancia. Yo estaba allí sentado, claro. Y ciertamente es un templo cristiano actualmente, es una basílica Santa María de los Mártires, ¿no? Pero se necesitan gestos, y los gestos hablan de un fondo. ¿Realmente queremos ese fondo de encuentro, de tolerancia, de aceptación del distinto, de permitir que en el sitio de la unidad, ese agujero que mira al cielo, que nos une a todos, porque el cielo nos une a todos, pues pueda ser mirado y sentido desde el budismo, desde el cristianismo, desde el judaísmo, desde el islamismo, desde cualquier tipo de religión. Yo, cuando estaba allí sentado, digo, sería un descalabro pensar, escribirle al Papa y decirle que posibilite o que haga de Santa María de los Mártires, de ese templo de Agripa, un sitio de encuentro donde todos puedan dar culto. Bueno, además es circular. Claro. Es curioso, es circular. ¿Sí? Sí. Curioso, la figura geométrica, ¿no? Que ya nos dice algo. Bueno, no me parecería mala idea, la verdad, porque si hablas de tolerancia, hablabas antes de felicidad y de equilibrio, yo creo que justamente lo que tú expones con esas ideas es llegar a ese punto de estabilidad que todos estamos intentando buscar, ¿no? Oye, Juanma, si te pongo en una balanza los nenúfares y te pongo en la otra parte los pines de Star Wars, ¿con qué te queda? Hombre, los nenúfares me llevan a una cosa y Star Wars me lleva a otra. Pero ciertamente los nenúfares están en un estanque, en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, en Constantina, de las monjas jerónimas. Y yo en ese sitio, pues, siempre que tengo ganas de estar solo, de encontrarme conmigo mismo, de pensar, de rezar, me voy allí. Y tengo muchas fotos de los nenúfares, porque es como escuchar el ruido del silencio, ¿no? El silencio que es necesario provocar en ti para sentirte, para ser tú mismo y encontrarte con los demás, ¿no? Hay una es canción, como una fuente. Hay una canción del último de la fila que habla justamente de si no tienes nada más bonito que decir que el silencio, no lo digas, ¿no? Y muchas veces hablamos por hablar y estamos por estar, y hay veces que hay personas que le tienen mucho miedo a la soledad, y yo creo que sería incluso hasta prescriptivo. Sería muy interesante que las personas tomaran ese momento de soledad. Tú hablabas antes de la meditación,
del yoga, de esos ejercicios que nos vienen en gran parte de Oriente y que son muy importantes para encontrarnos con nosotros mismos, que a veces que hay personas, Juanma, que huyen de nosotros, de sí mismos. Yo algunas veces, cuando leyendo a Enomina Lasalle, que un cura jesuita, que fue el primer maestro Zen, con permiso del Papa Pablo VI, y este hombre decía que nosotros no hacemos Zen, nosotros hacemos Zazen, o sea, una adaptación del Zen oriental a nuestra visión occidental de la vida. Yo cuando estaba viendo eso de los nenúfares, el estanque de nenúfares, sí, me acordaba de Juan de la Cruz. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Ese párrafo del cántico espiritual de Juan de la Cruz hace alusión a esa espiritualidad profunda que todos llevamos, a ese uno que todos llevamos dentro, y que nos hace sentirnos hermanos de los demás, ¿no? Hay que conectar con eso, hay que conectar con eso. Y realmente cuando se tiene esa experiencia, también Juan de la Cruz decía, creo que es muy acertado decirlo con sus palabras, no me mandes ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. O sea, cuando una persona realmente se encuentra consigo misma, cuando una persona tiene una experiencia profunda de sí mismo y del Dios que lo mueve, ciertamente los credos, las creencias, la tradición, las cosas que siempre se han hecho así por hacerlas, pues como que se quedan un poco en pañales, ¿no? Ya. Y esa tradición es la que tienes tú con los pins, ¿no? Eso es. Que no se me va a escapar, ¿eh? Los pines de Star Wars. De Star Wars. Me gusta mucho Star Wars, fundamentalmente la figura de los Jedi, ¿no? Esos que están conectados con la fuerza, ¿no? Una fuerza positiva, una fuerza que hace crecer el mundo, con capacidad de diálogo, con capacidad de encuentro, ¿no? Y esa llamada continua, no se puede dar lo que no se tiene, o sea, tienes que estar conectado con... Es muy débil o muy fino la línea que separa la oscuridad de la fuerza, ¿no? Del espíritu, que tiene un mensaje religioso de fondo Star Wars. O sea que tú disfrutas muchísimo. Sí, pues he visto todas las películas. Todas las películas, ¿no? Y seguramente que varias veces. No, hombre. Bueno, Juanma, vamos a ir acabando, pero nos queremos acabar, por supuesto, porque siempre aquí en La Mirada del Psicólogo tenemos como una especie de regalo final, que es el triángulo que todos los invitados y las invitadas que pasan por este programa nos dejan, que es lo que se llama el triángulo de la vida, que son aquellas sugerencias, ¿no? que vosotros dais para que las personas puedan entender cómo vivir la vida vosotros. Y tú me hablabas de 3 puntos, el espíritu, el trabajo y el descanso. Yo me quiero centrar, por ejemplo, en el espíritu. Nos has hablado mucho sobre el espíritu, del trabajo que nos cuentas, porque si ponemos aquí encima cifras de desempleo, este triángulo nos queda un poco cojo, Juanma. No me refería yo a eso, sino al equilibrio que tendría que existir entre la vida de trabajo, la vida de descanso y la vida del espíritu. Vale. Yo, el exponente mayor que veo en eso, y que es de tradición occidental, es, por ejemplo, un monasterio de clausura, tanto de monjes como de monjas. Es un equilibrio perfecto entre horas de descanso, horas de trabajo, horas de rezo. Entonces, me parece que hay algún estudio hecho, creo que en alguna facultad católica hay algún trabajo hecho sobre la longevidad de monjes y monjas. Ese equilibrio, esa ataraxia, ese equilibrio donde no se... Está todo compensado, ¿no? Está muy compensado. Y entonces yo cuando me refiero al tema del trabajo es de la descompensación. Hay una descompensación en horas, muchas horas, poca remuneración, o sea, mal pagadas, y eso ciertamente puede, acarrea, yo creo que acarrea desequilibrio, acarrea estrés, acarrea conflicto en la persona. Yo creo que en el origen de muchas enfermedades está la relación que podemos tener con el trabajo. Sí. Hay gente que no lo tiene y que lo desea, y gente que lo tiene, pero tiene excesivas horas, muchas horas, y poca remuneración. Es cierto, y hay personas que no saben descansar,
porque tú sabes también estas personas que están continuamente pensando en su trabajo, y no por una cuestión obligada del lugar de trabajo, ¿no? No es que su jefe le esté diciendo, sino porque realmente hay personas que dicen, es que no sé desconectarme, ¿no? Y es lo que yo creo que tú estás diciendo aquí, ¿no? Que son tres ejes que tienes que vivirlo intensamente, dejando los otros dos polos, los otros dos vértices un poco al margen, ¿no? Sí, o sea, sí. si estás rezando, el carpe diem, que se llama, el mindfulness, Sí, sí. que está ahora muy de el moda. estar presente en este momento. Exacto, ¿no? Estás trabajando, y estás de ocio, ese equilibrio que tú estás diciendo, ¿no? Pero fíjate, yo desde el focusing lo veo claro, ¿no? O sea, un momento de estar contigo te da potencia para afrontar muchas cosas que después poco espacio. Y yo en el tema de la espiritualidad, si hiciéramos una gráfica de vertical, Sí. vertical y horizontal tiempo y vertical espacio. En la Iglesia muchas veces se ha invitado a estar mucho tiempo y ocupar mucho espacio. Los templos ocupan mucho espacio y mucho tiempo rezando. Eso está desequilibrado. ¿Por qué? Porque el ser humano a lo mejor no puede dedicar tanto tiempo ni tanto espacio, pero cuando realmente en esa conexión personal, en ese estar presente en ti, en conexión con el trascendente, dedicas aunque sea 10 minutos, eso llega a una profundidad enorme. Porque no se está haciendo una espiritualidad sobre el rezo aprendido, sino algo sentido, algo distinto. Y eso, si se lleva al tema del trabajo, la efectividad en el trabajo, Sí, claro. O se lleva al tiempo de ocio, Sí. pues disfrutaríamos mucho más, le sacaríamos mucha más enjundia a la vida, ¿no? Bueno, Juanma, y hablando de tiempo, esta entrevista se nos está acabando. Me dirás, como me dice mucha gente, ¿no? Dices, pues no me he dado cuenta. No me he dado cuenta, la verdad que sí. La verdad es que ha sido una charla muy, muy agradable. Tenemos aquí para ti un cuadro, un regalo que nos hace nuestra pintora Toñi de la Rosa, que nos acompaña siempre en todos los programas, igual que nos acompaña Muebles Climen en este decorado. Muy bonito, muchas gracias. Y bueno, que lo decía al principio, que era un placer tenerte con nosotros. Un placer el mío. Ha sido un placer saber cosas desde otro punto de vista, que es lo que pretendemos justamente en la mirada del psicólogo, que sean varias las miradas que nos ofrezcan aquí todas las personas que nos acompañan. Así que muchas gracias, Juanma. Gracias a vosotros. Bueno, ya habéis visto, este hombre habla del ombligo del mundo. Está bien que nos miremos el ombligo de vez en cuando, pero después de esos 10 o 15 minutos que él dice, vamos a salir fuera, vamos a ayudar a la gente, vamos a sentirnos bien estando con las personas, ayudándole, tendiéndole la mano. Y él también hablaba de algo que me parece muy, muy importante, ¿no? Y es la relación con los animales, ¿no? Que él habla de su perro Yoda, su perro Yoda, con sus pines de Star Wars que habéis oído, y de viajar. Él habla de viajar, él habla de visitar, de conocer, de aprender, que decía él, ¿no? Con esa H intercalada que él pronunciaba, para conocer otras culturas y, en definitiva, para saber que en el mundo hay muchas formas de vivir, igual que de sentir la religión, pero al final me quedo con la frase: todos somos uno, y aquí lo dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.